14 días suspendidas las reuniones afectivas, las reuniones familiares en la ciudad de Rosario. No se ha retrocedido de fase, pero se ha ajustado un poco la manera de vivir durante estos 14 días, teniendo en cuenta el crecimiento de los números en la ciudad de Rosario. Estamos junto al secretario de Salud, Leonardo Caruana. Bueno, Leonardo, el no poder controlar las reuniones afectivas y familiares ha hecho que se tome esta decisión. Bueno, hola, buen día para todos y todas. Y bueno, efectivamente nosotros estamos viendo, cuando analizábamos la complejidad del escenario sanitario en las últimas semanas, no solo el contagio con el antecedente de viaje al AMBA, un territorio que ayer tuvo más de 5.000 casos, sino que después ese contagio se multiplicaba alrededor de una actividad como lo afectivo y lo familiar. Entre el encuentro afectivo y el encuentro familiar se llevaban casi el 60% del origen del contagio y el otro 40% en ámbitos laborales, sobre todo en ámbitos laborales donde los trabajadores, tanto en empresas, en servicios de salud, en distintos lugares, nos encontramos para el trabajo más colectivo, horizontal, o para un espacio de la comida o un office. Bueno, todas estas situaciones han dado origen a mayores contagios y son las actividades, independientemente de la categoría epidemiológica y de la etapa epidemiológica de circulación comunitaria, que tenemos que revisar, profundizar y aumentar el cuidado y la responsabilidad. Y en ese sentido se profundiza en monitorear y en ajustar durante 14 días esto, pero que no es solo lo afectivo y familiar, sino que tenemos que esta noción de riesgo que aumenta ante este proceso, ante esta nueva etapa, es decir, hoy el riesgo es más palpable porque nos encontramos con un familiar, un vecino, algún conocido que está aislado o que se va a hisopar. Aparece una situación más cercana a cada uno, a la vida cotidiana de las personas. Por eso hoy la vida cotidiana de las personas las tenemos que modificar en relación al cuidado de todos los elementos, porque el Estado encuentra un límite en la vida cotidiana de las personas. El Estado tutelar no solo que no es efectivo, sino que vulnera derechos. Entonces, el cuidado y la responsabilidad en esta etapa es tan importante como lo fue en la primera, cuando había personas que estábamos con trabajo esencial y otras personas que estábamos, digamos, afuera trabajando. Hoy sabemos, dentro de toda esta complejidad y de incertidumbre que hablamos permanentemente de la pandemia, tenemos algunas certezas los ciudadanos. Sabemos cómo cuidarnos, sabemos lo que es circulación comunitaria porque lo tuvimos en la primera etapa y salimos. Los trabajadores de la salud tenemos los protocolos y sabemos cómo atender. Entonces, el momento no es ni de pánico, ni de temor, ni de desasosiego. Es una oportunidad nuevamente para que adultos jóvenes, adultos mayores, dueños de bares, comunicadores, trabajadores, Estado provincial, nacional y local, estemos trabajando juntos porque nos va a permitir transitar una etapa de contagios, pero fundamentalmente del funcionamiento de los servicios de salud que no estén en tensión ni en crisis por un aumento exagerado. Y eso, ese límite que encuentra el Estado en el encuentro familiar, en la vida cotidiana de las personas, nos obliga a cada uno a tener mayor responsabilidad para poder trabajar y llegar a resultados diferentes. Doctor, el límite que tiene el Estado al cual usted se refiere también tiene que ver con, por supuesto, con los recursos humanos. Se está en estos momentos haciendo el seguimiento de más de 700 personas. ¿Hasta dónde tolera la capacidad del recurso humano que tiene el Estado? Bueno, nosotros venimos jerarquizando mucho este trabajo en los últimos meses porque nos permitió llegar hasta aquí. Es decir, a veces tenemos esta tendencia de pensar que una fecha, que determinado día va a cambiar el problema. Y la verdad que llegamos a tener 298 casos en la ciudad, con un denominador de más de 1.100.000 habitantes, por el gran trabajo de todos. Incluye lo de los equipos de salud en relación al seguimiento. Queremos amplificar, jerarquizar y profundizar este trabajo. Por eso, a pedido del propio intendente, que nos pide más equipos para seguir haciendo el testeo, seguimiento, distanciamientos, el trabajo en instituciones en comunidades cerradas, el trabajo en el refugio.
Hoy tenemos 750 personas en aislamiento preventivo y estamos preparando equipos para seguir trabajando, porque van a coexistir casos que no tengamos explicación, porque son de la vida cotidiana de la ciudad, y también conglomerados en comunidades cerradas, en distintos lugares donde vamos a tener que seguir trabajando con la profundidad que trabajamos, porque eso nos permitió llegar hasta aquí en una curva más controlada que en el resto del país con otros denominadores poblacionales. Doctor, usted desde hace ya un tiempo largo trataba de advertir a la población, y cada vez que hablábamos teníamos la oportunidad de escucharlo, que ustedes no trabajaban para un caso cero, que vamos a tener que convivir, aprender a convivir con esta enfermedad, con este virus. Bueno, en una evolución que no se conoce el final, en una inclusive aumento de casos en países con rebrotes, en una situación que cambia por los escenarios culturales, sociales, climáticos en cada país y sin la aparición de una vacuna, lo que no tenemos que hacer es depositar en una fecha estacional la posibilidad de un fin, o de pensar que este es el último esfuerzo. Eso quiere decir que terminado el invierno o pasado agosto no quiere decir que esto termina. En realidad no lo sabemos y hasta ahora no hay ningún modelo predictivo que haya dicho que termina en una fecha. Todo lo contrario, la evolución del pico y de esa predicción va a depender mucho de la responsabilidad y del cuidado de la población, porque lo que ha cambiado la evolución en relación a la curva de contagios y a picos han sido las conductas colectivas, no que un sector de la población descanse o tome atajos. Este es el momento, independientemente de la categoría epidemiológica que estemos, que no podemos descansar. Descansar en el sentido de no relajarnos, utilizar todos los elementos de protección. Nadie se salva desde un sector no utilizando los elementos, los adultos jóvenes, y por eso es importante que muchas de las cosas que no teníamos que hacer y que hicimos, no volverlas a repetir. Por eso en cada lugar que está permitido hacer una actividad, hoy tenemos que mirar mucho más finamente el protocolo, mucho más finamente el cuidado y los elementos de cuidado que tenemos que hacer para no poner en riesgo esa actividad que hoy tenemos, porque nadie retrocede a una fase epidemiológica por solo la aparición de algunos casos de circulación comunitaria. Pero si aumenta la circulación comunitaria, aumenta nuestro riesgo en los adultos mayores, se ponen en tensión el funcionamiento de los servicios de salud, vamos a volver a etapas más duras en donde también la cuarentena, como el primer día, encuentra límites en la posibilidad de sostenimiento por la salud mental, por las cuestiones económicas, por lo que está pasando en el AMBA, que es necesario entender, comprender que no se trata solo con el control que vamos a resolver este proceso, sino por la convicción y la comprensión de que es necesario en este momento disminuir la exposición. Disminuir la exposición es que el adulto mayor no circule, si no tenemos que ir a un lugar estrictamente necesario, volver a quedarnos en casa, disminuir la habitualidad que teníamos hace 15 días atrás. Usted recién refería a la situación en el AMBA y ha tomado la determinación la provincia de Santa Fe que aquellas personas que ingresan a la provincia tengan que tener un hisopado 72 horas antes de poder ingresar. ¿Qué características, si es que las va a tener durante este tiempo, tendrá la ciudad de Rosario? Bueno, en realidad es una definición del gobierno de la provincia de Santa Fe, a la cual acordamos en relación a todo lo que acompañe y cuide a la población que tiene más riesgo cuando ingresa a la ciudad. Operativamente me imagino que se estará definiendo cómo va a ser la logística de ese testeo, independientemente, y eso sí acordamos también con la viceministra de Salud, con la doctora Carla Bisotti, ayer lo planteaba claramente, que el testeo no nos haga relajar, porque un testeo negativo en un periodo a lo mejor de baja carga viral o de disminución del virus puede dar negativo y la persona relajarse cuando ingresa en la ciudad. O sea que si bien podemos testear y es necesario ampliar la capacidad de testeos, como lo veníamos planteando ya desde hace semanas en la ciudad, es necesario seguir cuidándonos en todos los lugares y evitar, digamos, lo que hacíamos, disminuirlo mucho más en este momento. Las reuniones en los bares van a continuar porque no se ha retrocedido de fase. Las reuniones de los bares hoy continúan, como las reuniones en los parques.
pero tienen que mirarse mucho más en profundidad. Todos, cuando decíamos dueños de bares, cuando decimos la población que vamos a consumir algo, lo tenemos que hacer distinto, con mayor respeto del protocolo, con toda la trazabilidad, no relajarnos, porque estamos en un escenario en el país muy riesgoso y porque justamente podemos cuidar esa actividad y no retroceder si la hacemos muy bien, si no, también se va a poner en tensión esa propia actividad. Doctor, lo último, ¿qué información tiene acerca del caso que dio positivo en un geriátrico, en un residencial de calle Mitre Almir? Bueno, estamos elaborando todo el trabajo que se hizo a partir de la alerta que se activa. Nosotros tenemos un estudio de todas las instituciones residenciales de adultos mayores de la ciudad, un gran trabajo de distintas áreas del municipio en relación a defensa civil, CIES. Se activan alertas durante estas últimas semanas. Ayer se activa a partir de un caso confirmado. Se hace la intervención del sistema sanitario para justamente estudiar a la población de riesgo, ver si tienen condiciones de aislamiento, y en este momento están trabajando para saber el mapa definitivo y el seguimiento de todos los adultos mayores, anticiparnos, llegar lo más precozmente, hacer la alerta temprana, la intervención oportuna, nos va a permitir no evitar el contagio en un geriátrico, pero que ese contagio tenga el menor riesgo y el menor daño posible al resto de la población. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.